Fibromialgia en la medicina holística. El papel de la naturopatía y la iridología. El enfoque médico y farmacológico, aunque muy eficaz, dirige su investigación hacia la molécula, el virus, la bacteria, etc. que causa el daño y luego posiblemente formular un medicamento para combatirlo. En este campo, se presta atención al microcosmos y desde la época de A. Fleming, quien descubrió la penicilina en 1929, se han dado pasos agigantados con esta metodología dados los enormes resultados en términos de esperanza de vida. Los resultados son un poco menos satisfactorios en términos de calidad de vida en sí, ya que vivimos más tiempo pero enfermizos y llenos de drogas, pero esa es otra historia. Además, mirando el microcosmos, a la larga algunas opciones han resultado contraproducentes, como el uso a gran escala de antibióticos, que hoy nos condena a afrontar el drama de la resistencia a los antibióticos. El enfoque holístico, en la búsqueda de la causa de la enfermedad, es más amplio y tiene en cuenta las numerosas cuestiones que están en juego con respecto a la enfermedad misma. De esta manera se dirige la atención al macrocosmos y se investigarán los diversos niveles de interconexión física, energética y psíquica del individuo. Podríamos decir que la salutogénesis y la naturopatía se mantienen más fieles a la concepción hipocrática de la medicina funcional. Dicho esto, ampliemos nuestros horizontes sobre la fibromialgia en busca de más interpretaciones. En mi búsqueda de una solución, suelo considerar aspectos iridológicos. La razón es sencilla y creo que también comprensible. En el iris está el patrón según el cual el sujeto reacciona al entorno. En el iris tenemos por tanto información constitucional y el modo en que la propia constitución responde a los estímulos ambientales. Volviendo a la fibromialgia, veamos juntos algunos casos de sujetos que padecen este trastorno y que también han buscado soluciones alternativas. Caso 1. Hombre de 58 años. Practicó deportes de competición. Ataque de pánico episódico durante la visita a las catacumbas, que se repite algún tiempo después durante una resonancia magnética y que se repite de nuevo algún tiempo después durante unos 3 meses, con motivo de la pérdida de un ser querido. Caso 2. Mujer de 28 años. Uno de los padres diagnosticado con fibromialgia. Nació por cesárea tras 8 meses de embarazo de alto riesgo y en todo caso tras aborto espontáneo de la madre en el 4.º mes. Tenía pensamientos obsesivos sobre la muerte después de la pérdida de algunos seres queridos. Se queja de colitis severa. Caso 3. Mujer de 38 años. La fibromialgia se desencadena después de una agresión. Entumecimiento circulatorio en piernas y brazos. Dolores de cabeza recurrentes, especialmente en el lugar donde fue golpeada durante el ataque. Hay una piedra en el riñón derecho. Breve análisis comparativo de 3 casos con fibromialgia. A partir de la observación iridológica podemos apreciar que los 3 casos presentados tienen las siguientes firmas en común. A. Iris izquierdo a las 11 horas amígdala. Ver nueva investigación en el libro Manual de Iridología Moderna. B. Arcos tetánicos profundos con diversas zonas interrumpidas. 2 de cada 3 tienen el signo del anillo taquifágico con afectación del tracto gastrointestinal. C. Signos de permeabilidad intestinal, collarín fino, evanescente, interrumpido, y signos de disbiosis y o cándida. En esta breve investigación, los relatos de los sujetos observados confirmaron la coexistencia de la fibromialgia con un estado ansioso/diagonal depresivo, con el componente hereditario y con la aparición tras un estrés severo. Sin embargo, surge algo que el abordaje más extendido no tiene en cuenta: la presencia de trastornos a nivel de la mucosa intestinal. Fibromialgia y permeabilidad intestinal. De hecho, cada vez hay más evidencia que sugiere que la fibromialgia puede coexistir con una mala salud intestinal o incluso ser causada por ella. En particular, existen algunas condiciones anormales que afectan la mucosa intestinal y que parecen tener alguna responsabilidad más que otras. 1. Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, SIBO, en el cual las bacterias del colon se elevan desde su ubicación natural para colonizar el ambiente relativamente estéril del intestino delgado. 2. Intestino permeable o intestino permeable, donde las uniones estrechas que mantienen unidas las células intestinales se ensanchan, permitiendo que sustancias, bacterias y otras cosas se filtren a los tejidos y la sangre subyacentes, lo que lleva a inflamación y autoinmunidad. 3. Síndrome del intestino irritable, SI. ¿El intestino malsano puede ser la causa de ella fibromialgia? En un estudio de 40 pacientes con fibromialgia, 28, 70%, tenían permeabilidad intestinal,
es decir, intestino permeable. Es importante señalar que 12 de los 28 pacientes con intestino permeable no presentaron síntomas intestinales. Creo que esta es una de las razones por las que a menudo se pasa por alto el intestino como posible causa subyacente de la fibromialgia. ¿Puede un intestino no saludable ser la causa de la fibromialgia? Para dar una respuesta exhaustiva, sería interesante verificar si la conexión entre disbiosis y fibromialgia ya ha sido explorada en la literatura científica. Voy a buscar, de hecho, habría algunos estudios. Por ejemplo, según esta publicación, el 73% de los pacientes con fibromialgia reportaron síntomas gastrointestinales, en comparación con el 37% de aquellos con enfermedad articular degenerativa. En esta otra publicación, sin embargo, se identificó una correlación entre la fibromialgia y la microbiota intestinal. El síndrome del intestino irritable, SII, está presente en el 30 a 70% de los pacientes con fibromialgia. Lee aquí. Un vínculo entre el síndrome del intestino irritable y la fibromialgia podría estar relacionado con los resultados de la prueba del aliento con lactulosa. En este estudio y en este otro estudio, el 33% de los pacientes con SII cumplieron los criterios diagnósticos de fibromialgia, en comparación con solo el 4% de los sujetos de control. Hasta el 50% de los pacientes con fibromialgia presentan dispepsia funcional, sin embargo, trastornos del tracto gastrointestinal. En particular, la fibromialgia se ha asociado con el síndrome del intestino irritable y el SIBO. Investigadores del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles descubrieron que el 100%, 42 a 42, de los pacientes con fibromialgia estudiados tenían sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, SIBO. Esto es asombroso, permeabilidad intestinal. Sin embargo, aunque estas correlaciones entre el estrés, la enfermedad intestinal y la fibromialgia siguen siendo fascinantes y estimulantes, no dicen nada sobre la causa real de la fibromialgia. En un estudio de 40 pacientes con fibromialgia, 28-70%, tenían permeabilidad intestinal, es decir, intestino permeable. Es importante señalar que 12 de los 28 pacientes con intestino permeable no presentaron síntomas intestinales. Creo que esta es una de las razones por las que a menudo se pasa por alto el intestino como posible causa subyacente de la fibromialgia. Un nuevo enfoque para el tratamiento de la fibromialgia. Fibromialgias y meditación en la medicina funcional y la naturopatía, es decir, en un enfoque holístico. El máximo interés se reserva a la investigación de todos los factores relacionados con el trastorno y a la identificación de la causa fundamental que está en la base del mismo. A veces las causas primarias de los trastornos se encuentran en niveles no específicamente físicos, mientras que otras veces solo pueden representarse a nivel fisiológico. Por tanto, solo podremos realizar una buena prevención si conocemos el terreno sobre el que debemos intervenir, y del mismo modo, podremos ser útiles a quienes ya sufren si tenemos una visión completa y fiable de los fenómenos en juego. Entonces podemos preguntarnos: ¿los problemas intestinales son la causa o el efecto de la fibromialgia? Si los problemas gastrointestinales como SIBO, disbiosis, intestino permeable son la causa subyacente de la fibromialgia, entonces se deduce que la curación del intestino es la clave para la mejora a largo plazo para quienes padecen fibromialgia, es decir, los síntomas de la fibromialgia deberían mejorar al tener un impacto positivo en el intestino. Por lo tanto, recomendamos integrar intervenciones farmacológicas para la terapia del dolor con un protocolo de restauración de la microbiota presente en la mucosa intestinal con posible intervención dirigida a reparar la permeabilidad intestinal. Algunos suplementos específicos serán de gran ayuda para conseguir un estado de salud aceptable. ¿Puede un evento traumático causar fibromialgia? Si el estrés severo es la causa de la fibromialgia, se deduce que las terapias emocionales que apuntan a superar el trauma también pueden ser la clave para la mejora a largo plazo de los pacientes con fibromialgia, es decir, los síntomas de la fibromialgia deberían mejorar después de centrarse en las reacciones incontroladas al estrés, y en consecuencia, modificar la estrategia de adaptación a nivel de patrones de comportamiento. Sin embargo, este tipo de intervención, muchas veces utilizada de forma individual, requiere mucho tiempo para reducir el dolor, por lo que siempre irá acompañada de una integración bioquímica fisiológica. En cualquier caso, cuando el factor trauma tiene el peso mayoritario en la manifestación de la fibromialgia, cualquier intervención bioquímica, incluso farmacológica, tendrá pobres resultados. Conclusiones. Para abordar mejor la fibromialgia creemos que es ciertamente necesario intervenir con las estrategias indicadas anteriormente como terapias farmacológicas,
suplementos nutricionales, elección de alimentos adecuados y técnicas de modulación del estrés. Sin embargo, nuestro consejo es proceder integrando de forma específica los tratamientos que se consideren más adecuados entre los indicados. Sin embargo, estos tratamientos carecen de especificidad causal y están orientados hacia los síntomas dolorosos. Con la visita iridológica es posible completar el panorama de los factores implicados e identificar una intervención más específica para el reequilibrio de la microbiota intestinal. Cuando sea necesario, se identificará el nivel de conflicto generado por el trauma o estrés, y se modulará con trabajo emocional mediante técnicas de recreación, para completar el marco de la intervención.